vamos a ver un poco las características de la placa que te comenté, la breadboard, que nos va a ayudar mucho pues, a la hora de montar los circuitos. En este mismo capítulo vamos a ver también lo que es la plaquita de alimentación que te comenté, un poco también sus características, voltajes de entrada y salida, y bueno, cómo la puedes variar y configurar, porque se puede hacer más de una cosa. Como te comenté, es una gran ayuda a la hora de montar circuitos. Nos permite pues, fácilmente tomar la corriente de unos lugares y hacer las conexiones con los diferentes componentes. Bueno, esto sería un primer plano de la breadboard. Podemos distinguir distintas partes. En los dos laterales tendría dos filas de agujeritos que están señaladas, una con una línea roja y otra azul. En el otro lado lo mismo. Y estas filas serían la alimentación. Luego veremos cómo le conectamos el módulo de alimentación. Y continuamente pues tendríamos así en los dos lados corriente y fácilmente accesible para cualquiera de los componentes. Podríamos puentear pues desde la corriente a cualquier punto de las otras líneas. En el resto de los agujeros pues es donde básicamente enchufaremos los componentes. Para entender un poco cómo funciona la placa, como digo, tendríamos en los dos laterales la corriente y luego tendríamos unidos los agujeros en las filas perpendiculares, los dos lados por separado, de 5 en 5. Entonces tendríamos los 5 de la derecha unidos, separados de los 5 de la izquierda y entre líneas separadas igualmente. Este sería el módulo de alimentación. No estoy seguro si es exactamente la misma marca que el de los que compré, pero sí que el aspecto y la disposición de los componentes sí que es la misma y nos va a servir para explicarlo. La foto la saqué de internet. La placa es de un tamaño pues que va a dar bastante juego. Esta en concreto sería como de las más grandes que venden. Tiene, me parece, 830 agujeros distribuidos en filas y columnas. Y con una placa de estas podemos hacer pues, circuitos ya complejos. Pero está también diseñada para que si se nos quedara corto en el lateral, pues en un lateral tiene una serie de pivotes, de enganches, y en el otro lateral tiene unos agujeros, de forma que podríamos ir ampliando la placa, el tamaño de la placa. La parte central de la placa tendría este surco. Y bueno, este surco básicamente lo que nos separa es dos grupos de agujeros que están comunicados. Y pues no sé, a la hora de conectar componentes podemos hacer que pisen o en los dos lados o en diferentes filas. El surco en realidad, la existencia del surco lo que nos va a facilitar mucho, está hecho pues de la anchura de lo que es un microprocesador. Pues lógicamente pues, un microprocesador de estos pues que tiene 20 o 30 patitas, si lo queremos utilizar y tenemos que ir soldando sobre todas esas patitas, pues es complejo, y está hecho pues con una anchura, una separación, pues que podemos colocar nuestro procesador pinchado sobre el surco, y ya pues con cables de estos pues le vamos sacando de cada patilla la conexión que nos interese, ¿no?
con lo cual nos facilita muchísimo pues, lo que serían las conexiones para un procesador. Y bueno, vamos a unir ahora lo que es el alimentador a la placa. Como hemos visto, los dos filas de los dos lados son dos filas, una fila en cada lado de la placa. Luego tenemos dos grupos de patitas que se unen con un jumper y podríamos seleccionar tres posiciones. Podríamos colocar el jumper donde marca 3.3 y entonces bueno, seleccionaríamos un voltaje de salida de 3,3 voltios. Podríamos colocar igualmente el jumper uniendo las dos patitas del otro extremo, que son las que están marcadas con 5 voltios, y tendríamos alimentada la placa con 5 voltios. O podría ser que nos interese disponer de alguno de los laterales sin corriente, pues para facilitar algunas conexiones. Este sería ya la placa de alimentación pinchada sobre la breadboard, y bueno, vamos a ver un poco las distintas partes que tiene. Por un lado tendría la entrada de corriente, donde enchufaríamos pues con un alimentador de estos que se conecta a una pila de 9 voltios o cualquier alimentador de los que se enchufan a la pared y tenga el conector del mismo tamaño. Le podríamos meter alimentación también a través del conector de USB. Esto es bastante cómodo porque normalmente estamos trabajando con todas las placas en torno al ordenador y bueno, podemos sacar varios cables y alimentar todo por USB. Luego tenemos dos grupos de patitas que se unen con un jumper y podríamos seleccionar tres posiciones. Podríamos colocar el jumper donde marca 3.3 y entonces bueno, seleccionaríamos un voltaje de salida de 3,3 voltios. Podríamos colocar igualmente el jumper uniendo las dos patitas del otro extremo, que son las que están marcadas con 5 voltios, y tendríamos alimentada la placa con 5 voltios. O podría ser que nos interese disponer de alguno de los laterales sin corriente, pues para facilitar algunas conexiones y demás. Y también podríamos seleccionar las patas centrales y entonces estaría sin alimentación. En la placa tenemos también un interruptor, de modo que una vez enchufada, pues para darle o quitarle la corriente no hace falta enchufar y desenchufar. Bastaría con pulsar el interruptor y por cada uno de los laterales dispondríamos de la corriente que hemos seleccionado. En un momento dado nos puede interesar tener a lo mejor en un lateral 5 voltios y en el otro lateral 3 voltios, 3, según lo que estemos trabajando. Y bueno, finalmente pues tiene también un LED pues que nos va a indicar si el interruptor está en on o en off y por tanto si tenemos corriente en la placa. Las características de la placa, bueno, un poco como comentaba, lo interesante es las salidas. Por una parte, que podemos seleccionar 0, 3,3 o 5 voltios en cada uno de los dos laterales, y la placa podríamos alimentarla indistintamente con tensiones entre 6,5 y 12 voltios por el conector de corriente continua, o bien alimentarla por USB pues con la salida típica del ordenador. Y bueno, también pues la carga que soporta pues es menor a 700 miliamperios.